Las personas que seguían inicialmente a Jesús estaban emocionados pensando en el potencial de grandeza que podían alcanzar. Tenían expectativas de que Jesús podía ser un gran personaje en la historia de Israel. Pero cuando Cristo comenzó su ministerio, Él tenía que poner las reglas del juego claramente para que la gente entendiera de qué se trataba el reino de Él. Y entonces el Sermón del Monte se convierte en la primera manifestación del carácter de Jesús, de su forma de pensar, de su filosofía, de lo que quería lograr con su movimiento, y le servía a todos los demás para estar advertidos, para conocer bien de qué se trataba este nuevo movimiento. Hoy vamos a estudiar cómo Jesús explicó el carácter de su reino. Y esperamos que esta lección sea una gran bendición para todos ustedes. Hola, querido colega, ¿cómo estás, Johnny? Contento de verte, Rafael. Siempre esperando la oportunidad de compartir juntos. Igualmente, gracias. Pero nosotros nunca estamos aquí solos. Están los grandes técnicos que nos están ayudando, que sin ellos no estaríamos nosotros aquí. Y ellos quedan siempre sin nombrar. Andrés, por ejemplo, que nos está ayudando hoy. Cuán agradecidos estamos de él, ¿verdad? Por supuesto, siempre. Y ahora tenemos la presencia del Espíritu de Dios, que es el que nos dirige a todos. Somos motivados por eso. Esta es una labor de amor donde no hay un centavo de por medio. Amén. Oremos. Amante Dios, te damos gracias por el privilegio que nos das de estar aquí contigo. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas al estudiar tu palabra y que pueda ser grabada en nuestros corazones para bendición de todos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Cuando Jesús comenzó su ministerio, Él sabía que Él tenía que pronto explicar de qué se trataba su movimiento. Él comenzaba a reunir personas cuyo interés se despertaba en seguirlo, porque veían los mensajes que Él predicaba, veían las señales que Él hacía, pero Jesús tenía que poner en claro las reglas del juego y explicar claramente de qué se trataba lo que Él quería predicar. Vamos a comenzar a ver cómo Jesús se dirigió al pueblo para que entendieran lo que Él tenía en mente. Vamos a leer en el capítulo 5 de Mateo los versículos 3 y 4. Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Johnny, aquí tenemos las primeras palabras que Jesús pronunció en el Sermón del Monte. Evidentemente estos 3 capítulos de Mateo son muy hermosos. Yo recuerdo antes de estar convertido como cristiano, haber escuchado, haber admirado, haber apreciado las palabras de Jesús y las buscaba para leerlas, porque son muy atractivas. Pero estas palabras de Jesús, cuando las escucharon por primera vez, las personas que estaban ahí congregadas en esa ocasión, esa multitud de personas, fueron palabras que los sorprendieron. Sí. Fueron palabras que ellos no se esperaban. Fueron palabras diferentes. ¿En qué consistía esa diferencia? Oh, Rafael, estas palabras de Jesús y este evento de llegar a lo que se ha conocido como el Sermón del Monte, y obviamente se le llama así porque Jesús lo predicó de un monte, es paralelo en la historia de la salvación y en la historia de la redención al monte Sinaí. 2 montes en los cuales se proclama la ley de Dios. Es la misma ley, pero explicada desde perspectivas muy diferentes. Y de hecho es el mismo Dios dador de la ley. Tanto en el Sinaí como en el monte de las bienaventuranzas es Jesús, el intermediario entre Dios y los hombres, el que está actuando, el Señor Jehová del Antiguo Testamento. De todos modos, Jesús está declarando la ley de su reino y al tomar los mismos 10 mandamientos los revela y los desdobla de una manera sorprendente. Si bien en el monte Sinaí el pueblo no se podía acercar, en el monte
de las bienaventuranzas, Jesús los está tocando y caminando en medio de ellos. Si bien en el monte Sinaí había fuego y relámpagos y miedo y temblor y hasta humo, en el monte de las bienaventuranzas se está hablando de amor y de tocar a las personas trayéndoles el reino de Dios. El contraste no puede ser mayor, Rafael. Correcto. Sin embargo, es la misma ley. Sí. Pero Johnny, aquí entra otra dinámica también, y es que cuando Jesús comenzó la predicación, Él la comenzó no con un lienzo en blanco. Y voy a mencionar a Israel como un lienzo en blanco en el sentido de que no conocían a Dios, sino que comenzó con personas que ya tenían cierta educación, cierto concepto de Dios, cierto entendimiento de la relación de ellos con Dios, pero que mucho de eso era negativo. Por lo tanto, Jesús tiene que reeducar a la gente. De hecho, que la misión de Jesús se convierte, y lo vamos a estar señalando en las diferentes lecciones de este trimestre, la misión de Jesús se convierte en enseñarle, revelarle a Dios al pueblo. ¿Quién es el verdadero Dios? Y estas palabras del Sermón del Monte revelan en una forma sorpresiva a las personas quién es Dios y quiénes son ellos en relación con Dios. Porque eso es lo más maravilloso, quiénes son ellos en relación con Dios. ¿Y quién es el importante? En el Antiguo Testamento y en la historia del monte Sinaí, los importantes llegan a ser los sacerdotes y los profetas. Aquí en las palabras de Jesús, los importantes son los pobres. Comienza con ellos, los que lloran, los sufridos. Y de esta manera desdobla el Señor Jesús el significado correcto de la ley y la manera mejor de entender la relación con nuestro Dios. Rafael, al hablar de los pobres en espíritu y decir que de ellos es el reino de los cielos, los eleva hasta el mismo trono. Y al hablar de los que lloran y decir que van a recibir consolación, les indica que ellos tienen la promesa de Dios. Ya la promesa no es ser de un pueblo de Abraham, ahora la promesa es si eres pobre y estás sufriendo, Dios está contigo. Y ahí estamos incluidos nosotros. Sí, sí. Y no es solamente eso, hay otros versículos. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo Jesús cambió la relación del ser humano con respecto a Dios. Leamos, el versículo 6, por ejemplo, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. El versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra. El 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Y entonces el 44 de Mateo 5 nos indica: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Aquí hay algo sorpresivo, Johnny, y es que Jesús empieza a revelar a Dios como el Padre de todos los seres humanos. O sea que, ¿qué más puedes hacer para exaltar a un ser humano que hacerlo hijo de Dios? Nada, eso es lo más grande, ese es el sello. Por eso sigue la temática que empezó Mateo en el capítulo 1 en la genealogía de Jesús, o mostrándonos cómo la hermandad del cielo está en la persona de Jesús, nos hace a nosotros familia de Dios al hacer a Jesús familia de los humanos. Y en la genealogía, como habíamos dicho anteriormente, al incluir a Tamar, a incluir a aquellos que no son judíos, también nos incluyó a nosotros que somos gentiles. Y así la familia de Dios, sigue el tema aquí, se dedican a ser y son llamados hijos de Dios. Ya no más hijos de Abraham, que es un grupo selecto y exclusivo, ahora todos somos hijos de Dios. Por supuesto, Pablo después dice que todos somos hijos de Abraham por la fe, pero el Señor Jesús lo que indica es que todos somos hijos de Dios. Sí, y también Jesús utilizó las figuras de vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Las personas que escuchaban eso tenían que haberlo escuchado con agrado. Este predicador nos está exaltando, nos está levantando el valor que nosotros tenemos, porque muchos de ellos no tenían ningún valor. Particularmente en el lugar donde se encuentra.
Es en el norte el lugar despreciado, el lugar del mestizaje. Correcto, correcto. Y entonces Jesús eleva el valor de todas estas personas, enseñando que en su reino no hay personas arriba y personas abajo, sino que todos son valorados por Dios, todos son importantes a los ojos de Dios. Pero no deja de perturbar, Rafael, no deja de perturbar, porque esa idea de que los enemigos que te maldicen han de ser benditos por ti. Sí. Ahorita vamos a volver a ese tema. Vamos a volver a ese tema, pero tenemos que irnos a la parte de la ley, porque Jesús también habló acerca de la ley y enfocó la ley de una forma que las personas no conocían, porque ellos sabían muy bien acerca de la ley, porque ellos tenían no solamente la ley de los 10 mandamientos, sino que tenían encima de ellos, de los 10 mandamientos, tenían una cantidad de reglas de cómo observar estos 10 mandamientos, cómo cumplir los 10 mandamientos. Y cuando Jesús habla de la ley de Dios, cambia completamente el enfoque que le estaba dando el sistema religioso a un enfoque diferente. Pero vamos a leer esos versículos. Comencemos con el versículo 17. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Por tanto os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ok, Johnny, entonces aquí se está hablando acerca de la ley que Jesús vino a cumplir. Jesús vino a enseñar el carácter de la ley. Jesús vino a revelar el carácter de Dios presente en la ley, pero entonces contrasta el cumplimiento de la ley con lo que hacen los fariseos y los saduceos, y está diciendo eso no es algo diferente. Lo que hacen los fariseos y los saduceos, que eran considerados las personas que cumplían la ley, los santos, los puros, no es lo que Jesús está buscando en la ley. Entonces, ¿cómo habrán recibido esa gente esas noticias? Muy perturbador. Esto tiene que haber perturbado a todos los que lo escucharon, porque el grupo estaba dividido por lo menos en 2 grupos. El grupo de los que escuchó este sermón, había aquellos que querían ser buenos israelitas, que querían ser aceptados como israelitas, que querían reclamar su herencia de Abraham para poder imaginar la salvación. Y este grupo se debe haber perturbado mucho, porque al declarar que los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los que están en poder no sirven para nada, lo que están haciendo, su justicia no sirve, entonces ellos están perdidos. Si lo de ellos no sirve y yo estoy tratando de acercarme para que ellos me acepten, entonces estoy perdido. ¿Qué voy a hacer ahora? Y el segundo grupo son aquellos que definitivamente no se ven a sí mismos como parte de Israel, que no van a ser aceptados, que no tienen esperanza, y esos pueden haber alcanzado un poquito de consuelo, pero me imagino que también están perturbados porque no tienen una imagen. Jesús les tiene que dar nuevas imágenes, nuevas historias, nuevas maneras de concebir a Dios. La única manera que ellos conocían y la única manera que se les enseñaba, tanto a un grupo como al otro, era el Dios legalista. Bueno, pero entonces precisamente el contraste en lo que hace Jesús hablando de la ley, que Él ha venido a enseñar el cumplimiento de la ley y que no es lo que los fariseos han enseñado al pueblo, porque lo que los fariseos enseñaban era una cantidad de normativas, de reglas que regían el comportamiento, la parte exterior, pero lo que se había perdido completamente en toda esa interpretación de cómo se guarda la ley es el tema de lo que hay en el corazón. Y Jesús saca eso a relucir en los versículos 21 y 22. Vamos a leer esos 2 versículos. Jesús dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego.
Entonces fíjate, Johnny, que lo que encontramos aquí es que Jesús está diciendo, miren, ese mandamiento de no matarás realmente no se cumple en forma externa, se cumple en forma interna. Porque aquel que aunque no mate con sus manos, pero guarda odio contra su hermano, aborrece a las demás personas, tiene una actitud enemistosa contra los demás, esa persona es culpable en el juicio. Y Jesús repitió la misma enseñanza en otros temas. Él habló acerca del adulterio, habló acerca de los juramentos, habló de diferentes temas que le hizo entender a las personas, hey, entonces el cumplimiento de la ley no es únicamente esas cosas externas, o eso no es lo importante es lo que está dentro de lo que yo estoy pensando y lo que yo estoy, mis actitudes. Es un asunto de relación con tu prójimo como de relación con Dios. Una relación vertical y horizontal que permite a los seres humanos centrarse en el amor. Eso es lo que Jesús hace. Él desviscera, le abre la barriga y le saca las vísceras y se las pone sobre la mesa a los fariseos, a los saduceos y a todos los hipócritas. Y les indica a sus escuchas, que incluye a los fariseos, y los sacerdotes, les indica a ellos y a los campesinos y habitantes y mestizos de esa área y de todas partes que escucharon su mensaje, y hasta el día de hoy, a ti y a mí, nos dice, no es lo que tú haces externamente, no es un asunto legalista, es un asunto del amor y es un asunto de relación con Dios y con el prójimo. No sirve de nada, Rafael, que yo me declare sabatista y guarde el sábado en el nombre del Señor Jesucristo, la bendición del cuarto mandamiento tan maravillosa que Dios nos ha dado, si te odio a ti. No puedo estar guardando el sábado si estoy odiando. Hay una conexión bueno, por eso dice que el que rompe uno se hace culpable de todos. Exacto. Pero entonces, Johnny, yo lo que veo en este pasaje es que cuando Jesús les explica la ley y el verdadero guardar de la ley, no lo está poniendo más fácil. No, lo pone más difícil. Lo está elevando, lo está poniendo más difícil. Y en el próximo pasaje que vamos a leer del versículo 43 en adelante, le sube la temperatura al pote, a la olla que se está ya hirviendo, y lo hace más difícil todavía. Leamos para ver a lo que me refiero. Jesús dijo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os odian, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Johnny, esto es sorpresivo para nosotros cuando leemos esto por primera vez y aún cuando lo leemos, amar a los enemigos, bendecir a los que nos maldicen, porque eso no es una reacción humana. Lo que Jesús está hablando aquí es un estándar divino, es una actitud tan elevada que no nace del corazón humano. Y las personas que escucharon este mensaje se maravillaron de lo hermoso que es este pensamiento, pero al mismo tiempo tienen que darse cuenta, pero yo no soy esa persona. Eso a mí no me nace. ¿Te nace a ti? Es un milagro que solamente lo puede hacer la obra del Espíritu Santo. De esto que estaba hablando el hermano Juan el Bautista, el que viene detrás de mí viene con el Espíritu Santo y fuego, porque este es el fuego del verdadero cristiano. Este es el fuego que prueba la verdadera lealtad. Aquel fuego que probó a los 3 jóvenes hebreos en el tiempo de Nabucodonosor en Babilonia, cuando los metieron a la caldera, es el fuego tuyo y mío
cuando nos toca decidir qué voy a hacer con el jefe injusto que me está odiando, que me está haciendo daño. ¿Qué voy a hacer con el vecino que me tira la basura al lado mío? ¿Qué voy a hacer con mi hijo, con mi esposa, con mi amigo? Rafael, esa es la medida. Pero hay esperanza. Hay esperanza. Pero antes de llegar la esperanza, Jesús les siguió subiendo la temperatura. Y les apretó la tuerca. Les puso todavía el estándar tan elevado que tiene que haber sido una sorpresa para ellos. Y me refiero al versículo 48 del capítulo 5 de Mateo. Leámoslo. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección, Johnny. De Dios. Y la perfección de Dios, ni siquiera la perfección humana. Esto es una imposibilidad para el ser humano ser perfecto a nuestro nivel. Y ser perfecto como Dios es perfecto es más aún una imposibilidad. Jesús sabía que les estaba poniendo a ellos una pared demasiado alta para poderla escalar, un río demasiado ancho para poderlo pasar. ¿Cuál era el propósito de Jesús en poner ese estándar tan alto? El propósito de Jesús era darles esperanza. Dejen de mirar a los fariseos, dejen de mirar a aquellos que los desprecian, dejen de mirar al imperio romano, dejen de mirar a los humanos que están alrededor de ustedes, miren a Dios. Y en Dios y en relación con Dios alcanzarán la perfección. Es un mandato. Y el mandato de Dios nunca viene sin el poder para poderlo cumplir. Y el cumplimiento es por la fe. Jesús los invitó como invitó a Israel a cruzar el Mar Rojo antes de que se abriera. Tuvieron que mojarse para que se abriera el mar. Así nos invita a ti y a mí a ser perfectos. No por las obras que nosotros hacemos, Rafael, sino por la fe en el Dios que nos cambia. Soy perfecto porque estoy en Dios. No soy perfecto por lo que yo hago. Ahí está la clave. Cuando Jesús los invitó a ser perfectos como el Padre, los está invitando a estar con el Padre. Bueno, Johnny, yo veo aquí una conexión entre lo que Jesús aludió de la justicia de los fariseos y saduceos y este estándar tan elevado que le pone a todos sus seguidores. Obviamente nosotros no somos capaces de amar a nuestros enemigos ni de bendecir a los que nos maldicen. Obviamente nosotros no tenemos la capacidad de perfección como en relación a la perfección de Dios. Y eso nos dice a nosotros que tenemos una gran necesidad, que esas manifestaciones externas que nosotros hacemos de cumplir la ley, ese no es el estándar de Dios. El estándar de Dios es algo del corazón muy elevado y es la perfección. Y si somos honestos, queridos hermanos, si somos honestos con nosotros mismos, nosotros nunca hemos guardado perfectamente la ley de Dios. Siempre hemos fallado. Pero entonces eso nos conduce a nosotros precisamente a la misericordia de Dios. Porque aunque nosotros no hemos guardado perfectamente, aunque no llegamos a ese estándar, todavía Jesús nos llama a nosotros la luz del mundo. Todavía nos llama la sal de la tierra. Y todavía dice que nosotros somos sus hijos. Y eso, ahí es donde está la solución, en esa relación con Dios, en esa dependencia de Dios para poder entonces estar amparados pues, por la gracia de Cristo. En otras palabras, Rafael, de tener la esperanza aquellos que eran reconocidos como infieles, de tener la esperanza en llegar a ser reconocidos como fieles, en llegar a ser reconocidos como familia de Abraham. Jesús le pone la esperanza en estar en relación con el Padre. De querer ser hijos de Abraham a ser hijos de Dios. ¿Qué te parece ese cambio? Es un trueque bastante favorable. Y eso es la invitación. Y aquí, en lo que viene ahora, tenemos la clave de cómo conseguirlo. Hay la abolición, la voluntad está involucrada.
Hay una acción que hay que hacer. Tú querías ser hijo de Abraham. Ahora Jesús te enseña cómo ser hijo de Dios. Vamos a leerlo. Vamos a leer el versículo 44 del capítulo 13 de Mateo. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas, y al hallar una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Johnny, aquí se nos está hablando de un trueque de todo lo que tenemos por esto de gran valor. Y entonces lo que implica todo eso es nuestra percepción de qué es realmente lo que vale. Correcto. Sí. Y date cuenta que todos los ejemplos dados son cosas factibles. Se pueden hacer. No dice la cantidad, dice todo lo que tiene. Dios no te pide a ti una cantidad de perfección. Él te pide todo lo que tú tienes. Que te des completa, que te des completo, que te entregues a Él como eres. Y así como eres, te recibe Dios y ese es el precio que Él está buscando. No hay sino completo entrega. No se puede entregar a medias, Rafael. Eso no sirve. El precio es todo. Pero lo que tienes, por lo tanto, es factible, es feasible, se puede hacer. Y tú y yo lo podemos alcanzar cuando compramos la perla de gran precio. En el caso mío, por ejemplo, abandoné mi hogar. Dejamos todo atrás. Salí con el cepillo de dientes en el bolsillo y nada más, para no regresar a la casa a vivir como hijo y recibir los beneficios de esa casa. Dios me llamó, yo vendí y compré la perla. Bueno, Johnny, me parece maravilloso el tema de que a nosotros se nos ha presentado este mensaje, la entrada a este reino de Jesús. Y todos nosotros tenemos que decidir si lo que tenemos en la vida presente vale más que lo que Jesús nos ofrece o si lo que Jesús nos ofrece es la perla de gran precio. Obviamente Jesús nos anima a que lo dejemos todo por servirle a Él, por seguirlo a Él. Bien, apreciados hermanos, con este pensamiento concluimos el estudio de hoy. Para la semana que viene tenemos la lección Levántate y anda, que es la lección sobre fe y curación, y los invitamos para que nos acompañen la semana próxima en ese estudio. Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.